Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Vamos a cantarle este canto al Señor y después meditamos en la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en el Salmo 85 y el Salmo se trata, más bien es una oración pidiendo que Dios nos restaure y Dios nos avive. Entonces, pero antes de eso vamos a cantarle este canto que se llama Hermoso Nombre. ¿Sale? Y Señor, ruego que por favor bendigas este tiempo a cada uno de mis hermanos que están en casa, que están este, guardando la cuarentena y que están perseverando en todo esto, Señor. Ruego que los fortalezcas con tu poder y que los llenes de tu gracia y de tu favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso tu nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él.
majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, nombre de Cristo. Así es. Gracias, Padre. Tu nombre es inigualable, es incomparable. Nada se compara a ti, Señor. Te adoramos. Bendice la palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Bendícelo a nuestras vidas para que podamos ser fortalecidos y llevar fruto también, Señor. Gracias por este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, abra su Biblia en Salmo 85. Aquí me voy a acomodar. Voy a pausarle aquí. Ok, Salmo 85. Vamos a leerlo y después regresamos para meditar en él. Y dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Versículo 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos a orar. Señor, ruego que tu palabra una vez más nos fortalezca y que surta el efecto por la cual la escribiste y nos la diste, Señor, para darnos paz, para darnos fortaleza, para darnos esperanza y más que todo darnos un conocimiento personal de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, no sabemos la ocasión en que este salmo se escribió, ni por qué motivo, ni cuál fue el propósito, ni el año, ni la fecha, ni la circunstancia. Pero ha sucedido tanto en la historia judía como en la historia cristiana que hay muchos tiempos y muchas circunstancias que el volumen o los sentimientos de este salmo aplican. Es decir, son apropiados a lo que estamos viviendo y hoy no es una excepción. Una de las naciones más odiadas en el mundo es Israel y por lo tanto es la que ha tenido muchos ataques. La comunidad, el organismo más odiado por el mundo es la iglesia cristiana. Y así tanto judíos como cristianos han recibido ataques, han recibido repudio, porque todo esto proviene de nada más y nada menos que del diablo. Satanás odia al pueblo de Dios, ¿sí? Y por eso, porque el pueblo de Dios ama a Cristo, adora al Hijo de Dios, y él lo detesta, él lo aborrece y por eso nos aborrece a nosotros.
Así es de que por eso Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer, pero tengan fe, yo he vencido al mundo. Ahora, en este salmo vemos que en un tiempo en la historia de Israel Dios había tenido misericordia de ellos, pero ahora está enojado, está airado conforme a lo que vimos por algo que hicieron. Y lo más seguro, cuando estudias la historia, ves un patrón, un ciclo vicioso que ellos tenían. Es decir, empezaban bien, andaban con Dios y después se volvían a los ídolos, Dios los castigaba, Dios derramaba su ira sobre de ellos y luego se calmaban por un tiempo, por unos años y luego después regresaban a lo mismo y así es todo, más bien así era la historia y lo puedes leer en el libro de Jueces, cuál era su patrón, cuál era su modo de operar. Ahora, este salmo lo dividí en cuatro partes. Del 1 al 3 es una evocación. La número 2 es una apelación del versículo 4 al 7. La número 3 es una reflexión del 8 y 9. Y la número 4 es una solución. Es una evocación que significa un recuerdo, un traer a memoria las cosas de Dios. Es una apelación pidiendo a Dios que una vez los vuelva a restaurar. Es una reflexión, es decir, que es un momento de pausar y meditar en lo que Dios tiene que decir. Y del versículo 10 al 13 es una solución, es decir, Dios va a dar una promesa de una futura restauración y un avivamiento. Sí, entonces primeramente vamos a ver la evocación, es decir, el recuerdo, el traer a memoria. Y si checas ahí en el versículo 1, dice, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Cuando dice fuiste propicio a tu tierra, aquí la palabra propicio significa favorable o bueno. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice derramaste de tus bendiciones sobre la tierra. Sí, es decir, hubo un tiempo donde Dios mostró todo su poder, todo su favor hacia la nación. Había liberado a la nación de algún tipo de opresión o de esclavitud. Y como lo mencioné, cuando lees el libro de Jueces, vemos que, de hecho, hace unos días leí la historia de Gedeón, cómo los madianitas, los amalecitas y otros del oriente venían y nada más esperaban a que empezaran a cosechar las tierras y el grano y venían y a tumbarles, a quitarles, a robarle toda su comida y los dejaban en hambre. Entonces, esa era el tipo de opresión y de esclavitud que estaban teniendo en ese entonces. Y luego, entonces aquí está recordando, está evocando un tiempo donde Dios fue muy bueno con ellos, había derramado su bendición, había tenido misericordia sobre de ellos. Y en el versículo que sigue nos da el motivo y la razón por qué había derramado su amor y su favor sobre de ellos. Si checas ahí en el versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Entonces, lo que hizo que fue que perdonó la iniquidad de su pueblo, y aquí iniquidad significa cualidad de inicuo, cualidad de injusto, cualidad de malvado o cruel, y esto habla de la naturaleza de la persona. Y dice también que todos los pecados de ellos cubriste, literalmente expiaste. Hubo como un sacrificio para poder cubrirlos. ¿Sí? Esto habla de la ofensa que habían hecho en contra de Dios. Y, y si hubo perdón, y si Dios cubrió sus pecados, ¿qué quiere decir esto? Si perdonó es porque hubo un tipo de arrepentimiento, hubo una confesión, es decir, Señor, perdónanos, nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a abandonar esa manera de vivir, ¿sí? Y eso fue lo que llevó al versículo 3. En el versículo 3 dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Entonces, cuando pidieron perdón, cuando se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios, dice que aquí reprimió todo su enojo y el ardor de su ira. Esto habla de lo fuerte que era la ofensa.
Y no es como nosotros, no es como yo, por decir que aquí cuando habla de la ira de Dios, habla de una ira paciente que a través de mucho tiempo se va acumulando, acumulando, hasta que llega al colmo y Dios dice, hasta aquí llegó, y es cuando Dios derrama su ira y su furor. No es como nosotros que tenemos arranques de ira, que tenemos tiempos de enojo, así que alguien nos irrita y así de repente nos enojamos. No, así no opera Dios. Dios es muy paciente. Dios es, es, es muy paciente, es más que paciente con nosotros y después es cuando derrama su ira. Muy bien. Así que entonces podemos deducir que fue el arrepentimiento de la nación que estimuló a Dios a derramar su bendición y a ser bondadoso y bueno con Israel. No por algún mérito propio, ¿sí? No por algo que la nación hubiera hecho. Y esto es muy importante de recordar, que muchas de las veces cuando Dios nos da su favor y su bendición, no es porque nosotros hayamos hecho algo bueno, simplemente porque Dios nos perdona, nos arrepentimos y después Dios muestra su favor. Porque esto es importante en la iglesia hoy porque hay una mentalidad en algunos hermanos de que pues es que Dios vio algo bueno en mí y por eso me escogió. Y ya me ha tocado corregir dos, tres veces esta manera de pensar. Una hermana me hizo un comentario, ya tiene como más de, hace como 10 años, me dijo la hermana, es que yo creo que a lo mejor Dios vio algo bueno en nosotros y por eso nos escogió. También un amigo pastor una vez me dijo, ¿qué vería Dios en nosotros que nos puso en el ministerio? Algo bueno vio Dios en nosotros y por eso nos eligió para servirle, para ser sus siervos. Y yo le recordé al amigo, ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios eligió lo vil y menospreciado para avergonzar a lo que es. Entonces no es por algún mérito propio, no es porque Dios vio algo bueno en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que en él, fíjate, Pablo dijo, yo sé que en mí no mora el bien, no hay nada bueno en esta carne, ¿sí? Y después en el capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se trata de Cristo en nosotros. Se trata de que hemos sido investidos por la justicia de Cristo, por su favor y por su perdón. Y ahora Dios derrama de su bendición y de su gracia sobre nosotros. Esto me gusta porque esto nos hace ver que no somos la Coca-Cola, la única Coca-Cola fría del desierto, como dicen unos. Es que hay un tipo de arrogancia y de superioridad que he visto mucho en la iglesia de Dios. Unos se creen superiores a los demás o se creen mejores a los demás porque creen que Dios vio algo bueno en ellos. Si algunos de ustedes tienen esta mentalidad, debes de reconsiderar lo mucho que Dios te perdonó. Y como yo, solamente tienes que preguntarle a mi esposa que no soy perfecto y que cada día y cada mañana necesito de su misericordia y de su perdón para que Él derrame su favor y su bondad hacia mí y hacia nosotros. ¿Sí? Y esto nos hace humildes, esto nos hace ver, produce en nosotros humildad. ¿Sí? Muy bien, porque solamente se trata del perdón de Dios. Fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel. En Deuteronomio capítulo 7, lo puedes leer. Él le dijo a la nación, déjalo, se lo busco. Deuteronomio 7, versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que le hizo a vuestros padres. Dios le dice a la nación de Israel, no piensen que los elegí porque eran mejor que las demás naciones. No, simplemente aquí dice, de hecho eran los más insignificantes, sino porque los amé y quise guardar el pacto que hice con sus papás. Entonces, bajo este fundamento, bajo esta base,
ahora viene la apelación. Primero una evocación, es decir, un traer a memoria la bondad y el favor de Dios a su vida. Y esta es la base por la cual ahora están apelando a Dios en su situación. Sí, checa lo que dice el versículo 4. Entonces dice el versículo 4, ahora empieza la apelación, es decir, pedir a Dios que lo restaure a un estado que antes estaban gozando. Dice, restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Restáuranos a la condición donde disfrutábamos de tu bondad y de tu misericordia. Es la idea detrás de todo esto. Y para que haya una restauración, nos recuerdo, amados hermanos, debe haber un arrepentimiento. Debe haber un alejamiento de pecados, de arrepentirme, decir, ok, ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero seguir siendo el arrogante, el altivo, el soberbio que era antes. Señor, perdóname y ya no quiero ser igual. Debe haber una confesión. Y mi pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿O solamente este, te sientes mal y regresas a lo mismo que antes? ¿Has confesado tu pecado? Y si no lo has hecho, es muy importante. Para una restauración debe haber un arrepentimiento. Y luego dice el versículo 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Entonces aquí está haciendo la pregunta, ¿vas a estar enojado para siempre? Y es lo que uno siente cuando estás pasando por un tipo de tribulación. Te parecen que son eternas. Y he escuchado muchas frases como esta, es que ya quiero que acabe este dolor. Ya quiero que cese toda esta circunstancia. Ya no aguanto un minuto más de tanta aflicción. Son frases que se escuchan a menudo entre los cristianos y son válidos y son quejas que todos los hermanos a través de los siglos han hecho delante de Dios. ¿Por qué? Porque es dolor, es lo que estamos experimentando y ese dolor si dura un día se nos hace eterno, si duran 2 días se nos hace eterno, si duran 3 días se nos hace eterno, no importa los días, siempre se nos hace eterno. Pero debemos de recordar, amados hermanos, que ese sentir que se nos hace eterno, Dios está produciendo algo eterno en nosotros. Porque en 2 de Corintios capítulo 4 Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea solamente produce en nosotros un mayor, checa, y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, como no podemos ver a dónde nos lleva ese dolor, esa aflicción y cuánto más se nos hacen eternos, pero recuerda que en esa eternidad que tenemos en nuestra mente, Dios está produciendo un mayor peso y eterno, un mayor peso de gloria y eterno peso de gloria, es lo que dice. Y sí, el hermana, bienaventurado el hermano, la hermana que cuando están pasando una prueba, que cuando están pasando una situación difícil, lo único que están pensando, Señor, yo sé que tienes un propósito para esto. Yo sé que tienes algo en tus planes por lo cual me estás permitiendo que esté sufriendo esta cosa. Bueno, si es un sufrimiento por motivo de pecado, entonces debe haber confesión. Pero si es una prueba solamente porque Dios nos está probando, debemos de ver el lado eterno en todo esto, lo que Dios quiere hacer, ¿sí? En nosotros para testimonio a los demás. Y luego dice en el versículo 6, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Hace la pregunta, ¿no nos vas a dar vida? ¿No nos vas a volver a dar vida? Y aquí la imagen, el cuadro, la figura es que como cuando una persona o cuando van pasando las estaciones en el invierno, vas a los campos, está todo seco, los árboles otoñales han perdido sus hojas, se miran como si estuvieran muertos.
Y luego el pasto está como así como café y así, no es muy agradable. Sales a manejar y vas a Guanajuato, a la capital y los cerros pasando por ahí, no se ven tan bonitos como cuando es la primavera. Y luego después pasa el invierno y empieza la primavera. Y luego empiezas a ver las flores florecer, los árboles otoñales empiezan a tener sus botoncitos y a salir sus hojitas. Y empezamos a ver señales de vida. El pasto a ponerse más verdecito. Y después vienen los pajaritos, las golondrinas empiezan a pasearse por los surcos y por las milpas y por todo, por el sorgo, por el maíz, por todo lo que se siembra. Y eso es señales de vida. Y esa es una idea, Señor, vamos a estar en esta condición, no nos vas a dar vida. Y cuando vemos estas cosas, ¿a poco no hay gozo? ¿A poco no hay alegría? Cuando vemos que hay señales de fruto, de flor, de verde y todo lo que todo eso representa. Sí, esa es la idea. Sí, así se sentían como que estaban muertos sin la presencia de Dios. Se sentían que estaban muertos porque Dios se había airado en contra de ellos. No estaban disfrutando del gozo y de la paz que Dios da y que Dios otorga a cada uno de nosotros. Y luego checa lo que dice ahí. Dice, no volverás a darnos vidas, fíjate, versículo 6, para que tu pueblo se regocije en ti. Hay un elemento. Hay un elemento cuando estamos disfrutando de la comunión con Dios, que hay un gozo especial en cada persona, en cada hermano, en cada hermana. Sí, ellos habían pecado, Dios estaba castigándolos por decir, bueno, sí lo estaba castigando y no estaban disfrutando de esa vida abundante que se refleja en gozo, paz, bondad, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu, amor, ¿sí? Para que se regocijen en ti. Y varios de nosotros quizás nos sentimos así. Y nos sentimos así porque no nos hemos podido congregar. Hay un elemento tan hermoso cuando nos congregamos como hermanos. Yo a veces no puedo, no me cabe en la cabeza cómo algunos hermanos se pueden congregar solamente una vez al mes y después ven otras cosas más importantes para no congregarse. Pero hay hermanos que sí dicen, ¿sabes qué? Yo si no voy a la congregación, si no paso tiempo adorando a Dios, cantándole las alabanzas, no estoy satisfecho, no me siento vivo, no hay llenura, falta algo. Sí, am- muy pronto, amados hermanos, hay que seguir orando para que podamos congregarnos como iglesia. No tener comunión con Dios es causa de tristeza, porque Dios es el objeto de nuestro gozo y nuestra alegría, porque es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. Y luego dice en el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, está pidiendo, está rogando, muéstranos y sálvanos. Muéstranos, danos tu salvación. Es decir, está pidiendo, por favor, estamos apelando conforme a tus pasadas misericordias, que una vez más lo vuelvas a hacer. Restáuranos, vivifícanos y danos de tu misericordia. Sí, así es. Muchos han dicho, la iglesia necesita un avivamiento. Y si es así, debemos estar orando por el pastor, por la congregación y por usted mismo también. Sí, necesitamos estar orando por cada uno de nosotros, que Dios nos avive personalmente y que bendiga la obra de sus manos. Muchos han dicho, muchos papás, es que mis hijos los veo muy apáticos, mis hijos necesitan un avivamiento. Entonces hay que orar que como padres
Dios nos vivifique y que nuestros hijos puedan ver ese ejemplo vivo de que Dios está haciendo una obra poderosa en nosotros. ¿Sí? Y quizás alguien de ustedes se siente como que está muerto espiritualmente y no tienes gozo en tu vida, no tienes paz. Si hay pecado de por medio, necesitas arrepentirte y abandonar ese pecado para que Dios te restaure, para que Dios te vivifique una vez más. Porque dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí. Si hay alguien que está practicando deliberadamente un pecado y te sientes muerto en el espíritu, te sientes como que no hay gozo en tu vida, yo creo que es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios, de que le pidas perdón y te arrepientas de ese pecado que estás practicando, porque no estás disfrutando, no estás experimentando la vida abundante, la vida de gozo que Dios nos promete o nos da, ¿sí? Y después que hayas hecho eso, que le hayas pedido perdón, es necesario el siguiente paso, la tercera parte, y esto es la reflexión, la meditación. Es decir, número uno, una evocación, recordar las antiguas misericordias. Número dos, la apelación, de pedirle a Dios que lo vuelva a hacer y que vuelva a tener misericordia de nosotros. Número tres es la reflexión, la meditación de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice, versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Entonces, una vez que el salmista ha hecho todo esto, ahora dice, ok, voy a escuchar lo que va a decir Jehová Dios. Voy a estar atento, voy a escuchar lo que quiere decir. Sí, muy importante. Sí, muy importante. La idea aquí es de estar atento y escuchar con paciencia lo que Dios tiene que decir. Aquí habla de una disposición de querer escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y cuando se tiene el querer como el hacer, déjame decirte que siempre vamos a encontrar, Dios siempre nos va a dar palabras de paz. Dice ahí, escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo. Aquí cuando dice de los santos, dice literalmente en el hebreo es a sus fieles, a sus escogidos, a sus fieles escogidos. Y cuando nosotros queremos no hablando de una vida perfecta, pero una vida que está dispuesta a obedecer a Dios, a madurar, Dios siempre tiene palabras de paz para cada uno de nosotros. Y luego aquí también dice para que no se vuelvan a la locura. Es decir, para que no regresen a sus necios caminos, lo que habla de un arrepentimiento genuino, para que no actúen locamente. La idea aquí, que no se vuelvan a la locura, es que Dios les ayude para que no regresen a sus necios caminos y les vaya peor. Así como Jesús le dijo a un paralítico en el capítulo 5 de Juan, el paralítico de Betesda, en Juan 5:14, ya había pasado el milagro, Dios lo levanta, Jesús lo levanta, toma tu lecho y anda por allá en Jerusalén. Y después Jesús lo encontró y dice Juan 5:14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. Sí, esa es la idea, de querer escuchar y obedecer para que no volvamos a la locura y nos vengan cosas peores. Es la idea detrás de este versículo. Amados hermanos, una vez que Dios nos haya restaurado a la adoración pública, al culto público, una vez que Dios nos haya vivificado y estemos en nuestra nueva normalidad, en serio, como dijo el pastor Jaime, nuestra nueva normalidad va a ser en el cielo. Esa sí es la buena y nueva normalidad. Bueno, conforme aquí en la tierra, cuando regresemos a la nueva normalidad, ya no regresemos a lo que éramos antes. No regresar a la mentira, no regresar a lo tibio, a lo apático en cuanto a las cosas de Dios, sino que hay que servirle con temor y reverencia. Hay que adorarle en espíritu y en verdad y de todo corazón. Que Dios haga una obra grande y que pueda vivificarnos para que la gente alrededor de nosotros pueda ver que somos una iglesia viva. No estoy hablando de gritos y todo, sino una iglesia que ama y que obedece al Señor y que disfruta de una relación personal con Él cada día y que se refleja con un temor reverente y una obediencia, como dice aquí en el versículo que sigue. Dice el 9: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Y cuando dice salvación, está hablando de salvación de peligros. Sí, aquí no está hablando de la salvación eterna. Y aquí dice que cercana está su protección o su salvación a los que le tememos y que se refleja de una manera obediente a Él. Sí. Y luego dice, ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y esto para que habite su gloria en nuestra congregación y que la tierra, los vecinos y todos alrededor puedan ver y podamos ser testimonio de que hay un Dios que salva, hay un Dios que restaura y hay un Dios que vivifica y más que nada hay un Dios que nos da esperanza eterna. Y para esto, amados hermanos, se necesita la solución. Así es, sí. Una evocación, traer a la memoria la bondad de Dios, una apelación que lo vuelva a hacer, que vuelva a tener misericordia, una reflexión de que cuando ya haya tenido misericordia y que nos hayamos arrepentido, que hayamos pedido perdón, ahora reflexionar y meditar en la palabra de Dios, porque Dios promete una solución. Fíjate, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Estos versículos son unos de los más hermosos y poéticamente de los más bellos y más reconfortantes porque prometen y contienen la solución para ser restaurados y vivificados. Sí, aquí dice, aquí como que usa la misericordia, la verdad, la justicia y la paz como si fueran una persona. Y dice que la misericordia y la verdad se encontraron, es decir, hubo un tipo de reconciliación. La justicia y la paz se besaron, arreglaron sus diferencias. Sí, la misericordia es una bendición para mí, pero la verdad me condena porque soy falto, soy pecador, yo soy el problema. Si la justicia y la paz se besaron, estas dos son bendiciones para mí. Pero el problema es que yo soy injusto, no soy recto por naturaleza. ¿Sí? No está en mí, no está en esta carne, no mora el bien. ¿Sí? Hay muerte en mí por el pecado que, que tengo. No soy justo, no soy recto, no soy bueno. Entonces se necesita alguien. El comentarista David Guzik dijo esto: pareciera ser que la misericordia y la verdad están puestas una contra la otra, con la misericordia mirando para conceder perdón y la verdad determinada a condenar. En la gran
obra de salvación de Dios, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Una vez más, la justicia me condena porque soy injusto y me estorba para recibir la paz. ¿Sí? Pero aquí dice que se besaron, es decir, arreglaron sus diferencias y ahora se han reconciliado como si fueran mejores amigos. Y todas estas virtudes ahora están a nuestro favor. ¿Cómo es eso? En la obra y en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, en la obra y en la persona de nuestro querido y amado, precioso Salvador Jesús. Sí, la misericordia y la verdad se encontraron. La palabra aquí traducida a misericordia es la gran palabra hebrea Gesed, la cual a menudo tiene la idea de gracia. Se ha sugerido y pudo haber sido la inspiración por lo que Juan escribió, y acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. En el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, hablando de este verbo que es creador, que es Jesús, perdón, dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, subraye esto, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, checa, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de esa, la misericordia y la verdad se encontraron a mi favor. Y ahora puedo disfrutar de esas dos virtudes, de la verdad y de la misericordia de Dios. Sí. Y luego dice la justicia y la paz se besaron. Y en Hebreos capítulo 7, que el contexto de Hebreos 7 es el gran sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, dice así. Dice versículo 1, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Checa, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Entonces, si me acompaña Romanos una vez más, entonces Jesús es Rey de justicia y Rey de paz, Rey de Salem. Y en Romanos capítulo 5, ya lo tiene.
Romanos capítulo 5, versículo 1 dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, justificados por la fe. ¿Por qué? Porque esa justicia se nos fue dada por fe y ahora podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y todo fue hecho en la obra de la cruz del Calvario y en la persona de nuestro querido y amado Jesús, nuestro Salvador. Hermoso, hermoso. Y esa es la solución. Esa es la solución para nuestra naturaleza caída, para nosotros que vivimos en este cuerpo en el cual no mora el bien, como dijo Pablo en Romanos 7. Y luego después, versículo 11 y 12, dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Aquí estos dos versículos habla de la bendición que Dios nos va a otorgar, que Dios derrama sobre nosotros en Cristo Jesús. Quizás ahorita no estamos viendo toda esa bondad, todo el bien, toda la bendición que promete aquí, pero la Biblia enseña que un día vamos a recibir cielo nuevo y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén bajará del cielo como esposa ataviada para su marido. Y muchas cosas que no vemos ahora, las vamos a ver en aquel día, cuando Cristo Jesús se revele y se manifieste en sus santos y para ser glorificado en la tierra. Y esto es, y esto solamente porque Dios nos ha reconciliado. Nosotros no tenemos ningún mérito alguno en todo esto de la reconciliación. Dios es el juez y el que justifica, ¿sí? Él es el juez y el que justifica a los de la fe de Jesús. Y luego dice, termina con el versículo 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia irá delante de él y luego dice, sus pasos nos pondrá por camino para que sigamos sus pisadas, para que vivamos conforme a la justicia. Y déjame decirte que eso ya no va a ser una carga difícil, ya no va a ser algo pesado de llevar. No estoy diciendo que va a ser fácil, sino que ahora obedecer en justicia va a ser una bendición. ¿Y a poco no es un deleite cuando obedecemos a Dios en lo que Él nos manda? Sí, es un deleite. No somos perfectos, pero es un deleite y es un gozo poder obedecer a Dios. Hay tanta paz y tanta bendición y tanto gozo cuando lo hacemos. Sí, y por eso, amados hermanos, Jesús es la realidad de este salmo. En Jeremías 23:26 dice, en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor justicia nuestra. Jesús es la personificación de la justicia. Él es el Señor justicia nuestra. En Efesios capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, porque Él mismo es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Y en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestra gracia, como leímos en Juan 1:14, y también es nuestra vida. Él es nuestra verdad. Él es la perfecta realidad de todos estos de los versículos que acabamos de leer. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron y se ha hecho realidad
en nuestras vidas, en la persona y en la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser avivados. Y para ello necesitamos recordar quién es nuestro Dios. Es el punto número 1, la evocación. Traer a memoria que Dios no cambia, que Él es el mismo hoy y por los siglos. Él es el Dios misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Y si hay alguien que ha caído en pecado y la estás regando, recuerda y vuelve a tu Hacedor y apela a su misericordia y vuelve a pedirle que restaure tu vida a donde gozabas de su bondad y de su paz y de su amor. ¿Sí? Y después de eso, necesitas meditar y reflexionar en su palabra, porque Él siempre va a hablar palabras de paz a los que le temen, a los que quieren obedecer, a los que está en ellos el querer como el hacer. Y nos recuerdo que la solución, que la promesa es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor, como ya les había mencionado. Y para esto, abra su Biblia en Isaías 53. Isaías 53. Si ya lo tiene, le voy a pedir que por favor lea conmigo. Voy a leer desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. La justicia y la paz se besaron. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, la ira de Dios fue sobre de él. Sí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo sé que me suena como disco rayado. El fruto de la aflicción de su alma eres tú y somos nosotros. Y dice que cuando Él ve ese fruto, no se queja, no critica, no reniega. Dice que queda satisfecho, a pesar de nosotros, a pesar de que la regamos, fallamos y pecamos.
Dice que Él ve el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí está, justificará. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué? Porque Dios perdona nuestras iniquidades. Y luego, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar y después a tomar los elementos de la cena del Señor. Okay. Tome su pan y oramos. Señor, gracias porque hoy podemos evocar, es decir, recordar y traer a memoria tu cuerpo inmolado por nosotros. Este pan representa tu cuerpo y lo que tú sufriste y el pago que diste a favor de nosotros. Hoy lo tomamos con gratitud, Señor, y te damos muchas gracias por morir por nosotros, por permitir que, más bien por pagar por nosotros. Muchas gracias, Señor. Tome su pan. Tome su copa y vamos a orar. Señor, también recordamos, traemos a memoria tu sangre derramada, sangre del nuevo pacto derramada por nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto lo necesitamos. Y por ello una vez más, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, te amamos y te necesitamos, especialmente en estos tiempos, mi Dios. Bendice a tu pueblo, llénalos de tu favor. Tome su copa. Gracias. Ayúdanos, Señor, a reconocer si hemos caído en esto, si estamos pasando una situación difícil porque hemos pecado, apelamos a tu misericordia. Y hoy más que nunca nos volvemos a tu palabra, a tu verdad. Y también a encontrar y buscar y saber que la solución y la promesa siempre están en Jesucristo nuestro Señor. Jesús, 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 Jesús. Bendito nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Seguimos perseverando y les quiero pedir que por favor lean bien los comunicados porque he recibido preguntas y estas son preguntas que ya están, que las respuestas están en los comunicados. Y de esas preguntas simplemente me dice que no están leyendo bien los comunicados. No hemos tenido servicios en León y no los vamos a tener todavía hasta que ya el gobierno sea muy claro cuando
lo podemos hacer. Queríamos empezar antes esperando que cambiara el semáforo, pero en estos días ha incrementado los contagios y por eso ahorita estamos en pausa hasta nuevo aviso. Y por eso sí les pido que lean bien los comunicados. Vamos a estar mandando todavía los audios de los salmos y estén orando por todos nosotros, por toda la iglesia, por todo lo que está pasando en todo el mundo. Esos son tiempos interesantes, son tiempos que marca la Biblia en los tiempos futuros. Así es de que Dios los bendiga, que tengan un bendecido domingo y un excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo a todos, hermanos. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Amén.